para ti, está para mí, sí. Donde cualquier parte de Colombia, por su tecnología y metodología, tendrás la educación que tú querías. Hoy ya está aquí, es para ti, está para mí, sí. Te acerca la universidad para que vayas más allá. Hoy ya está aquí, es para ti, está para mí, sí. Para que puedas progresar y así llegar más lejos. Apreciados estudiantes, cordial saludo en esta tercera sesión del seminario de evaluación del aprendizaje. Recuerden, mi nombre es Fabio Parra, estoy acompañándolos en este bloque para cada una de las orientaciones que ustedes tengan lugar para este acompañamiento. En esta sesión entonces vamos a abordar la siguiente pregunta de modelación, y es si considera que la evaluación es un proceso neutral o tiene intereses sociales inmersos, individuales, institucionales o nacionales. Entonces nos dice allá, considera que la evaluación es un proceso neutral o tiene intereses de algún orden institucional, social o nacional. En esta sesión entonces voy a concentrarme en dos puntos, ya en la explicación de la actividad número 1 y luego en un esbozo de lo que corresponde a los elementos que sustentan esta actividad. La actividad número 1, y lo voy a cerrar un momento para mostrarles en qué consiste esta actividad. Ustedes encuentran la actividad en la unidad 1, le dan clic, allá van a encontrar las lecturas correspondientes. Para ello pues es importante hacer la lectura, la evaluación del aprendizaje de Miriam González Pérez, y este texto que estoy mostrándoles aquí, que es el que voy a hacer la explicación de esta lectura para que ustedes hagan una lectura orientada de lo que corresponde a este aspecto. Aparece también esta lectura de conceptos de evaluación. Este texto pues es bastante importante, de Giovanni Gianfrancesco, que es un autor colombiano que hace este elemento de recapitulación de lo que es la evaluación. Allí vamos a encontrar para esta unidad la tarea de conceptualización de evaluación del aprendizaje. En este ámbito explico entonces en qué consiste la actividad. Nos dice, los puntos allá los vamos a encontrar: concepto de evaluación del aprendizaje, descripción de la actividad. Estimado estudiante, apreciados estudiantes, una vez leído las lecturas referentes a la unidad 1 y ver el video, realizarán la actividad teniendo en cuenta las siguientes indicaciones. En un solo trabajo, solo uno, en formato Word y utilizando normas APA que ya dimos en la primera sesión, los criterios correspondientes para este ejercicio, realice un informe con dos partes. Debe tener este informe. El primer elemento, ya saben la lectura, cuál es la lectura que vamos a realizar para la realización de este ejercicio. Concepto de evaluación de aprendizaje. ¿Qué es? ¿Cómo se define en este documento la evaluación de aprendizaje? El número 2, objetivos de la evaluación del aprendizaje. Nos dice allá, colocamos concepto de evaluación del aprendizaje, respuesta es esta. 1.2, objetivos de la evaluación del aprendizaje. La respuesta citando a los autores que están allí. 1.3, características de la evaluación del aprendizaje. 1.4, función de la evaluación del aprendizaje. Copiamos y damos la respuesta con base en la lectura, que es un informe de la misma.
Y el 1.5 escribimos este enunciado y escribimos estos principios. El segundo punto es un cuadro comparativo de los tipos de evaluación: diagnóstica, formativa y sumativa. Estos elementos, entonces, ¿qué vamos a tener como producto de entrega de este seminario? Vamos a tener entonces el informe máximo, una página, que si se les va a dos pues no hay inconveniente. En documento Word, el cuadro comparativo, archivo adjunto en Word, en el mismo documento. Todas las actividades deben estar debidamente marcadas y utilizando normas APA. Recuerden ustedes, un solo documento allí con cada uno de estos elementos. Se les irán más o menos 3 páginas en el mismo archivo de Word. Entonces, tenemos acá que la fecha de entrega es el 10 de marzo o lo que direccione la universidad. Entramos entonces, reitero, la lectura que vamos a realizar. La principal donde vamos a centrarnos en el día de hoy es esta de Fernández. Se las muestro nuevamente para que ustedes tengan en cuenta el documento. Y nos dice: en el artículo se identifican las principales tendencias en cuanto a la concepción de evaluación de aprendizajes, las funciones que desempeña, el contenido y objeto a evaluar desde una perspectiva histórica, que ya lo vimos en la sesión anterior, y de proyección futura. Se hace un análisis crítico de algunos aspectos centrales de la evaluación, de la intención de subrayar el carácter formativo, educativo de la evaluación del aprendizaje y sus múltiples determinaciones. Y acá empieza a hablar de este elemento. Cuando hablamos de González, Miriam González es una profesional en evaluación que realiza su aporte en la Revista Cubana de Educación Superior. Y pues es un documento bastante importante y que nos va a centrar. Ya en la sesión anterior veíamos lo importante, todo el proceso desde la prehistoria hasta nuestros días, y decíamos que Michael Scriven era quien hacía los aportes en relación a la evaluación formativa. Hoy pues ya nos centramos en este elemento y vamos a determinar entonces desde ese punto de vista cuáles son si la evaluación es neutral o es un ejercicio que está cargado de unos intereses, sean institucionales, sean personales del profesor, de la institución, ya dijimos, o sociales del país donde se da. Allá espero los aportes en el foro para poder ver el nivel de participación que ustedes realizan en este medio. Bien, y para los que están llegando de pronto tarde a este elemento, no olviden la lectura y la actividad que está aquí. También no olviden que para esta unidad tenemos el foro, allí donde debemos participar en este elemento que tenemos en la actividad. Allí realizamos la participación con base en las preguntas que nos dicen acá. Para usted, ¿qué es la evaluación de aprendizajes? Ya leyó, ya tiene los elementos, ahora es generar un aporte autónomo. ¿Y qué características debe tener la evaluación de aprendizaje? Cualidades que debe presentar y principios que deben orientarla. Pero acá no es hablar por hablar, ya después de la lectura ustedes realizan su aporte en el foro, que es bastante importante. Allí las calificaciones son de 1 a 5, no hay 1.1 ni 4.5, es 1 o 2 o 3 o 4 o 5 las calificaciones en el foro. Entonces deben estar bastante argumentadas ya posterior a la lectura. Y la tercera actividad que tenemos en esta unidad es el foro Saberes Previos, Evaluación del Aprendizaje. No va a haber evaluación. Entonces, está diseñado este elemento pues para poder entonces tener cada uno de
de los aspectos es optativo, pero poder ver cómo se pueden realizar aportes significativos para este medio, si hay algunas inquietudes al respecto. Entonces, nos vamos a concentrar hoy en esta lectura de Fernández de González, y en esta actividad que es la que mayor peso va a tener en esta sesión. Nos dice entonces, así volvemos en esta actividad. Nos dice los tipos de evaluación. Los tipos de evaluación, entonces allá ustedes van a encontrar ya en lo que es la actualidad de la evaluación. No les voy a hablar por allá de antecedentes, ya lo hicimos en la sesión anterior, que tenemos en los tipos de evaluación, según escriben, tenemos una evaluación diagnóstica, una formativa y una sumativa. En la diagnóstica, entonces, determina las fortalezas, limitaciones de los participantes, y su función es la de ubicar, clasificar y adaptar el proceso que vamos a iniciar en el núcleo de aprendizaje, que allá nos dice en la parte de abajo es el inicio. La etapa formativa son pruebas, informes escritos, informes de laboratorio, demás que se vayan viendo en este elemento. Orales, asignaciones de actividades, talleres, resolución de problemas. Y allí es clave para nosotros como educadores y ustedes también en su proceso de formación, que es para mí la más importante, puesto que es donde está el educador acompañando y puede modelar y puede articular cada uno de los elementos del proceso de aprendizaje de los estudiantes. No me puedo yo quedar allá sentado toda la clase, silencio, haga silencio. No, debo estar dinámico, ir, venir en cada uno de los grupos. ¿Cómo vas? Tienes que modelar esto, aquí estás haciéndolo de manera equivocada. La forma es ir al tablero, apoyar, menos teoría y más práctica. Allí estoy haciendo un elemento formativo y de una conceptualización cualitativa, que es lo que nuestro referente legal, el decreto 1290, nos está pidiendo y que nos cuesta todavía dejar solamente de evaluar con una nota, sino es, oiga, ¿cómo va ese proceso de aprendizaje? ¿Está o no en el ejercicio? Por ejemplo, hay elementos que si tenemos un tablero o un video bin, de acuerdo a las características lo podemos hacer. Coloco el ejercicio. Los que tienen la pregunta A, ubíquense en la esquina del salón. Los que tienen la respuesta B, en el lado contrario. Los que tienen la pregunta C, allá en la parte de atrás. La pregunta C, allá. Y entonces uno les dice, ubíquense quienes piensan que la respuesta es la A. Pan, chan, chan, chan. Y allá uno dice, tal porcentaje. Y allá no es por levantada de mano o la respuesta es A, B, C, D. Pero ¿qué proceso de aprendizaje hay ahí? No hay ninguno. Allí la invitación es a realizar un proceso de aprendizaje que lo podamos evidenciar en esta etapa formativa durante el proceso de acompañamiento que estamos realizando en cada uno de los elementos allí que estamos dando en la evaluación. Por lo tanto, las pruebas deben pensarse en términos de cómo conoce y cómo aprende el niño. Sumativa siempre va a estar ligada, y más en nuestro contexto nacional. Aquí no voy a generar un debate de cuál es la que hacemos. No, en Colombia el decreto 1290 nos dice que es de tipo cualitativa, formativa. La guía 34 del Ministerio de Educación en el 2008 dijo la evaluación debe ser formativa y debe acompañar el proceso de aprendizaje. Pero nosotros nos ha costado hacer esa mutación de lo que veíamos hace 8 días del Chavo del 8 a nuestras nuevas prácticas de cómo aprende. Igual nos toca dar un concepto cuantitativo que sería esa sumativa.
¿Esa sumativa en qué consiste? En la suma total de los resultados de todas las pruebas. Empecé aquí, voy avanzando uno a uno los elementos y llegué acá. Pero el objetivo tiene que estar dado desde este elemento. Si yo quiero que los estudiantes lleguen a pintar o lleguen a hacer una lectura crítica o lleguen a resolución de problemas matemáticos, resolución de problemas o a una argumentación, tengo que plantearles desde acá a dónde quiero llegar. Si no tengo claro a dónde quiero llegar, decíamos en la sesión anterior, cualquier camino nos sirve y dejaríamos de hacer un proceso de aprendizaje por limitarnos a una guardería, a cuidar a nuestros estudiantes. Y una evaluación de aprendizaje es día tras día, cómo vamos acompañando a nuestros estudiantes para que vayan en ese acompañamiento que estoy realizando, llegar al punto en el cual quería que llegaran mis estudiantes. Y es fundamental entonces empezar desde acá, desde el diagnóstico, desde este ejercicio que tenemos aquí en la parte superior y allá, a dónde quiero llegar con mis estudiantes. ¿Cómo voy acompañando desde esa formativa? Regular, dando un seguimiento, un control de calidad, entendiste, no entendiste, de acuerdo a la actividad que pedí de consulta, qué hizo, qué resolución dio. Y todo ese proceso de acompañamiento nos va a llevar a un resultado, que es la verificación, la acreditación, la titulación, el informe final, la promoción de grado. Y vea que ahí es donde cobra sentido una evaluación, para no decir, oiga, es que nos toca pasarlos. Si yo hice este proceso de acompañar a mis estudiantes acá, pues tengo un juicio de valor para poder decirle a mi concepto final sumativo, decirle, oiga, el muchacho obtuvo 3, 4, pero como lo acompañé en su proceso, se le puede dar la unidad porque en realidad ha mostrado, hemos verificado y podemos acreditar que sí tiene las competencias para ser promovido. Y no a veces esas discusiones en las comisiones de evaluación y promoción que se nos dan en las instituciones de no, se quedó por 0.1 y ya. Yo puedo decir se quedó y es que no merece en realidad porque no venía, porque copiaba los trabajos, porque no tuvo acompañamiento familiar, porque todas las tareas o ejercicios los tuvo en el salón y el joven no los aprovechó. Por lo tanto, reprueba, así sea por 1/10, ¿cierto? Pero muy diferente a decir, no, es el número y el número. No, hay que irlo respaldando de un concepto de seguimiento y control, como lo vemos allí en la diapositiva que tenemos en el centro. Muy bien, entonces, eso se da, entonces, desde un elemento teórico se llama la evaluación pre, post y de impacto que dialogábamos en la sesión anterior. Esta sería la diagnóstica, que es previa. Ahí es donde sí cabe el elemento de voy a hacer una previa, sería una diagnóstica, para saber cómo está mi grupo. Si están bien, por ejemplo, en resolución de problemas, hablando de competencias, resolución de problemas, pues yo ya para qué voy a detenerme en eso. Voy a irme, por ejemplo, a la competencia de argumentación. Ahí es donde mis estudiantes están débiles. Ahí es donde voy a centrarme en esa formación, en esa etapa durante el proceso. Y le voy a dar las herramientas a mis estudiantes de poderles proveer las estrategias para generar esos procesos de aprendizaje. No es repetir el mismo discurso de siempre, sino pensarnos. ¿Qué evaluación voy a hacer antes para saber en dónde estoy? Y cómo los voy a acompañar en la preparación de mis clases para poder solucionar esas falencias que tienen mis estudiantes. Y llegar a un concepto final. Los tomé en este punto
no sabían sumar ni restar, los acompañé, hoy saben sumar, restar, pueden pasar al siguiente nivel y allá podrán dividir, multiplicar. Ese es el sentido. Y lo tomamos en todos los elementos de la misma manera. Con la lectura, entonces nos dice allá González, los que vean esta teleclase hoy van a quedar ubicados para realizar esa primera actividad. Cuando vayan a llamar, profe, no sé qué hacer, les voy a decir, miren la teleclase número 3. Allí está todo explicado. Las características de la evaluación de aprendizaje. La mayoría, nos dice González, la mayoría de las definiciones actuales coinciden en reconocer como procesos básicos de la evaluación la recogida de información y la emisión de un juicio valorativo. Allá nos está dando unos elementos. ¿Qué nos decía en la sesión anterior? Recoger información y generar una valoración. Eso es evaluar, que es diferente a, decíamos, a calificar. Y a veces no acompañamos este proceso, no recogemos la información en la etapa formativa, sino nos quedamos únicamente en dar un concepto numérico y decir, tiene 5, tiene 4, tiene 3. Por lo tanto, la realimentación es clave en este ejercicio que estamos realizando. ¿Qué características tiene la evaluación de aprendizajes? Y veíamos para los que nos están acompañando en esta sesión que es un elemento que tiene que ver allá en la lectura. Dice, la evaluación tiene unas características. 1. Hace una interacción entre evaluador y el evaluado. Es decir, entre el educador y el educando, entre el alumno y el docente, como lo quieran denominar, aunque cada uno tiene una acepción diferente. Aquí es entre el evaluador y el evaluado. Tiene una interacción. No es sentarme allá, como les digo, tienen 40 minutos para resolver eso y luego recojo y no doy más tiempo. No, eso no es una evaluación de aprendizaje. Eso era como veíamos en el Chavo del 8, un test, ¿verdad? Pero que no tiene nada que ver con evaluación. Ahorita las evaluaciones las mandamos y estoy acompañando allá. Oiga, aquí le faltó esto. Y estoy verificando si en realidad tiene o no la competencia mi estudiante. Proceso de comunicación interpersonal. Debe haber un diálogo entre nosotros. Y allí es la invitación para que ustedes a través de el medio de la plataforma podamos hacer esa comunicación. Ustedes pueden entonces enviar, profe, no entiendo este elemento, ¿será que es pertinente realizarlo de esta forma? ¿Es pertinente realizar este aporte de la actividad en estos términos? Y ahí en el proceso formativo uno dirá, sí, va por buen camino, le falta la citación de normas APA, le falta el formato Word, le falta la presentación, etcétera. Todos esos elementos es una comunicación. Nosotros tenemos los espacios de el correo de la plataforma, aprovechémoslos y lancemos cada uno de los elementos que tenemos allí para favorecer el proceso de evaluación formativa o de acompañamiento. La meta es siempre la misma. En la evaluación de aprendizaje la meta es siempre la misma, según escriben, nos dice, es juzgar el valor de algo. Y decíamos en la sesión anterior, ¿cumple o no cumple el elemento que se dio? Eso es la meta siempre de la evaluación, si cumple o no con el parámetro que en Colombia lo llamamos estándar, lineamiento, derechos básicos de aprendizaje, una cantidad de eufemismos que tenemos en la legislación colombiana. Otra característica es la determinación sistemática y objetiva del valor o mérito de un objeto. Entonces, ¿qué es lo que nos va a mencionar allí? Si en realidad o no es sistematizado el proceso o el procedimiento que se da de la evaluación. No es 5, ¿por qué, profe?
porque sí, porque soy el que mando y aquí entonces usted es el que obedece. No, debe haber sido planeada desde lo que mencionábamos acá, desde el diagnóstico. Sé en qué están fallando mi grupo de estudiantes a cargo y planteo unas actividades en la etapa formativa que respondan a esas necesidades. Y ahí estoy siendo sistemático para alcanzar esa meta. Algunos van a decir, oiga, es que en nuestro colegio llevamos muchos años tratando de subir en las pruebas censales. Pero ¿se han preguntado cómo están las prácticas pedagógicas? ¿Están vinculadas esas prácticas pedagógicas en realidad con el sistema de evaluación? ¿O yo planeo una cosa pero hago otra y evalúo otra? Y por eso es que siguen reprobando nuestros estudiantes. A eso se refiere Stoffel Beam, que es un pensador contemporáneo de lo que es la evaluación, de una determinación sistemática y objetiva, porque sé hacia dónde apunta la educación, hacia dónde apunta la formación de cada uno de nuestros estudiantes. Las diversas funciones, que es otro elemento que tocamos allí en la actividad, es la evaluación permite estudiar sus distintos usos y concepciones. ¿Qué quiere decir esto? Que la evaluación nos favorece entonces utilizar esos datos para algo. Y vuelvo a regresar acá. En lo diagnóstico me da unos datos específicos que yo debo aprovechar. Si hago solamente por sacar una nota en la diagnóstica que no se debería tener en cuenta en la calificación, y lo hago, es para aprovechar. Es como cuando yo voy al médico, me dicen, Fabio, según sus síntomas, está evaluando, usted necesita tomarse estas muestras. Esa sería la prueba, el examen. Saque sangre y vamos a ver qué salió. Salió este componente de glicemia, salió este componente de testosterona, salió este elemento de carbohidratos. A partir de eso, el médico, ¿qué hace? Plantea un acompañamiento, que es un direccionamiento. Le dice, debe usted hacer ejercicio, cambiar sus hábitos deportivos, saludables, etcétera, de sueño. Y esa es la etapa de evaluación formativa. ¿Para qué? Pues para estar mejor de salud. Vean lo que eso mismo es lo que debe pasar en un aula de clases. El diagnóstico es esa radiografía que nos va a decir qué necesitan nuestros estudiantes para mejorar. Mis clases deben estar pensadas para generar competencias en mis estudiantes para lo que van a realizar. Y yo quiero entonces que lleguen a esta meta, que resuelvan X o Y actividades. Es fundamental este elemento que estamos presentando aquí y que hace referencia a lo que nos menciona ya de las diversas funciones de la evaluación. Permite estudiar sus distintos usos, esos son los usos, la pertinencia en relación con el aprendizaje y las concepciones. Y esas concepciones es ¿qué entiendo yo por evaluación? Si mi visión de evaluación es como la del Chavo, pues seguramente mi visión va a estar ligada a esas prácticas todavía de una previa o de un quiz. Y vea que nuestras concepciones a veces son arbitrarias con nuestros estudiantes. Se nos vuelven como una cadena como un elemento de poder en nuestras aulas. Si no hacen silencio, saquen la hoja. Si no hacen silencio, un punto más. Ustedes tienen 5, pero cada vez que yo llame la atención, voy bajando un punto, ¿cierto? Entonces, esos elementos, muy diferente a decir, éticamente, ustedes tienen unos criterios en la plataforma, tienen unas fechas de entrega y deben hacerlo de acuerdo a esos parámetros. El acompañamiento se da a través de la plataforma. Si tienen alguna inquietud, cambia la perspectiva. No es el as bajo la manga con la cual
yo voy a intimidar o voy a ejercer una relación de poder con mis estudiantes. Entrando o siguiendo con González la lectura que tienen para esta semana, nos vamos a encontrar con el objetivo y función de la evaluación. El objetivo nos dice de la evaluación de aprendizaje como actividad genérica es valorar el aprendizaje en su proceso y en sus resultados, en lo formativo que hemos visto en el cuadro y en lo sumativo. Y vemos unos elementos sumativos a nivel social. Allá con la pregunta, no olviden la pregunta, con esos intereses. Por eso se hace la prueba en tercero. Y después de ese proceso de tercero, cuarto, se hizo en quinto. ¿Qué avances dio? ¿Qué resultados ha tenido la institución en la cual está? ¿Cuál fue mi valor agregado que le di? O entrego el mismo dato. Luego en noveno. Y en noveno vamos a 11 y ven esa trazabilidad, ese seguimiento del aprendizaje. Desafortunadamente las instituciones se quedan solo en una clasificación institucional. Y luego de 11, lo mayor es ¿qué le aportó a usted la institución educativa? Subió, aportó, y son las mismas competencias desde la universidad hasta la primer prueba que es tercero. Y ahora salen unas pruebas que son, avancemos, cuarto, sexto, octavo y décimo. Y es ver ese proceso de enseñanza en las instituciones amarrado con las pruebas saber que se vienen allí. Ese es el objeto entonces que tenemos, el objetivo de la evaluación, valorar el aprendizaje. ¿Qué tanto ha aprendido mi estudiante a cargo? Por lo tanto, no podemos hablar de evaluación y de conocimientos, no. Hoy hablamos de evaluar constantemente a nuestro estudiante y enviar menos tareas allá al salón de clases. Vamos entonces, las finalidades de la evaluación de aprendizajes es el papel que desempeñan para la sociedad, para la institución, esta evaluación. Y allí lo vemos entonces en relación a la pregunta que veíamos allí en el foro, donde quiero que ustedes participen. ¿Cuál es el papel de la evaluación? Y allí es clave que ustedes tengan claridad en qué buscan con esa evaluación a nivel personal. ¿Qué busco? Que los estudiantes mejoren. Y allá es, por eso la pregunta de la neutralidad. O institucionalmente, porque podemos decir, a nivel social la institución dice, usted tiene que formar estos estudiantes con estos saberes, con estos conocimientos, para que salgan a hacer fuerza productiva. Lo vemos en sistemas de régimen. Se forman a los estudiantes para que sigan defendiendo X o Y ideología política. O sea, la evaluación tiene una función totalmente de enfocarlos en un sistema determinado, que es por lo tanto ha sido tan duro el enfoque de supuestamente adoctrinamiento que hacen los profesores, porque hay que cuestionar a veces los fines de la educación, mano de obra económica, sobre oferta. Por ejemplo, se forman muchos profesionales donde escasean y luego se baja las tasas de salarios allí. Y eso está pensado desde la evaluación, con unos fines sociales. Fines sociales entonces que es de ciudadanía, o que es fines de cultura para la paz, o que es para unas habilidades y competencias laborales. Entonces, estará en realidad cargada de algunos intereses sociales o políticos o institucionales del colegio o de la escuela, cada uno de estos ejercicios. ¿Qué tipo de ser humano buscan allí con la evaluación? Y no es solamente dar un concepto numérico, sino qué ser humano estoy formando en ese proceso de acompañamiento. Ya en 1986, Rowntree entonces reduce las funciones, que es otro tema que tenemos allí en la actividad,
a unos grupos. El primero es enseñar al estudiante, enseñar aprendizaje, faltaría ahí, informar sobre el estudiante, que sería de resultado. Cardinet, en 1988, propone 3 funciones: predictiva, que sería la de diagnóstico; formativa, que sería el acompañamiento que yo debo hacer; y certificativa, que sería ya la sumativa. Certifica que el estudiante aprobó los estudios de básica primaria y puede pasar a media, o aprobó el ciclo de básica media y puede pasar a educación superior, que es la que ustedes están realizando, y también se certifica allí. Y Castro, en 1998, propone la clasificación a continuación presentada, una función pedagógica que es la que me parece importante, que va ligada al aprendizaje, a cómo aprende el niño, cómo aprende el joven, cómo aprende el adulto. Innovadora, que les digo, oiga, háganse una evaluación, que levanten los colores. Al amarillo le damos un valor, al rojo otro valor, al azul otro valor, al verde otro valor. Y quien tenga esos colores, entonces sabemos quién acertó, quién no. Y no es solamente llenar formularios, sino ubíquense con el color rojo. Se ubicó. Ubíquese con el color verde, se ubicó. Ubíquese con el color azul, pan, y se ubican allá con esos colores. Y están haciendo una evaluación innovadora. Y no necesariamente con un test, 400 preguntas, no. Y una función de control, porque estoy diciendo, del punto en que llegaron de esa función, de ese diagnóstico, de esa previa que hice al inicio, ¿cómo van? ¿En qué se están quedando todavía nuestros estudiantes? Y debo avanzar, por lo tanto, para este ejercicio. Ese es entonces, ¿qué es evaluar? Para González, y ya cerrando esta sesión, es la decisión de qué se evalúa. Por eso es clave el ejercicio de preparación de clase. Yo tengo que saber antes de entrar allá qué quiero evaluar. Si yo llego sin preparación, no estoy pasando de ser un cuidador. Y es muy diferente la educación. A cuidar y acompañar, a vigilar allá, siéntese, no se lance, no moleste, no se pare, no. Me tengo que pensar, me tengo que cranear unas clases amarradas a qué quiero evaluar, qué quiero lograr hoy en mis estudiantes. Y recuerden, si no sé para dónde voy, cualquier camino me sirve. Por lo tanto, supone, nos dice allí González, la autora del documento que tienen que hacer para la presentación, tienen que tener en cuenta unas características. ¿Qué resulta relevante? ¿Qué es importante? Y hay muchos elementos que no son importantes para evaluar. No los tengan en cuenta, no se pierdan el tiempo en eso. Por ejemplo, ahí a veces mandamos tareas de 30 ejercicios. Haga estos 30 ejercicios. ¿Será que si yo los voy a revisar? Si tengo 20 estudiantes, 30 estudiantes, 40 estudiantes, 4 por 3, 12, 1200 ejercicios los voy a revisar en realidad. Entonces, a veces dejemos algo más cortico. Les voy a confesar, la actividad de la plataforma tenía más puntos. Yo puse unos más significativos, que los voy a leer, los voy a analizar y voy a determinar si usted lo hizo o no. Si es significativo eso que voy a evaluar. A veces uno ve en educación física que son 20 deditos. ¿Será que y se le cayó en el último dedito de la prueba y ya no pasó? Venga, ¿será que es significativo que sea 19 o 20 o 15 a 20? La pertinencia de esa evaluación, que sea en realidad valioso del contenido de enseñanza y del proceso de aprendizaje en los estudiantes, que yo evalúe algo relevante y significativo y que aporte al proceso formativo de mis estudiantes. Ese es uno de los elementos. Allí se queda la bibliografía que hemos hecho de las 3 revoluciones desde la lectura anterior, y tenemos también a González
que es uno de nuestros principales referentes para esta unidad. No olviden, tenemos dos actividades fuertes allá, el foro que se debe hacer antes de la lectura y la actividad que tenemos allí de esta semana en las actividades correspondientes. No olviden entonces realizar la participación en la actividad y felicidades en esta semana. Apreciados estudiantes, espero que vean esta sesión y allí van a tener las claves para poder solucionar las actividades y el foro propuestos para esta unidad 1. Bendiciones y feliz semana.